Y le doy la bienvenida ya al diputado provincial Matías Posadas, que anda con un proyecto súper interesante, en un proyecto que tiene que ver nada más y nada menos con una reforma constitucional. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, una mañana muy linda, con solcito. Así es, y frío pero con sol. Frío pero con sol. Así es. Pero con un proyecto muy interesante que me gustaría que nos expliques, porque ayer hacías como una suerte de puesta en común, ¿no? Sí. Para todos los medios de comunicación, pero para que la gente también vaya de alguna manera familiarizándose con esto. Así es. Bueno, nosotros el viernes pasado hemos ingresado formalmente un proyecto de ley que busca reformar la Constitución de la provincia de Salta. En el día de ayer lo presentamos ya formalmente ante los medios de comunicación y a través de los medios a la ciudadanía en general. Lo que buscamos básicamente con esta reforma, lo que planteamos es limitar mandatos. Creemos que hay que avanzar en una reforma que se limite los mandatos del gobernador y de los intendentes. Hoy tenemos en nuestro sistema constitucional la posibilidad del gobernador de tener un mandato y 2 reelecciones. Creemos que lo razonable es un mandato y la posibilidad de una sola reelección, y con los intendentes el sistema constitucional prevé la posibilidad de reelección indefinida, todas las veces que tenga la posibilidad de presentarse de candidato y la gente lo elija lógicamente. Creemos que también para los intendentes hay que limitarlo en un mandato y una reelección. Eso nos parece que es una demanda de la sociedad, lo han planteado diversos sectores políticos y creemos que hay un consenso suficiente como para poder avanzar en esta reforma. También queremos, a los efectos de garantizar la independencia del Poder Judicial, creemos que los jueces de corte tienen que tener inamovilidad como tienen el resto de los jueces de primera y segunda instancia. Hoy en Salta es la única provincia del país que tiene un sistema en donde los jueces duran 6 años y tienen que ser reconfirmados nuevamente por el Poder Legislativo a propuesta del gobernador. Nos parece que si logramos justamente que los jueces de corte tengan inamovilidad como el resto de los jueces, vamos a lograr mayor independencia y mayor posibilidad de que no dependan los jueces de un acuerdo futuro, y eso los libera seguramente también a la hora de tomar decisiones en el Poder Judicial. Sí. Y también lo que buscamos es reducir en el ámbito del Poder Legislativo de 2 cámaras a una sola cámara, hacer un sistema unicameral. Esto viene funcionando muy bien en varias provincias y hace un sistema legislativo mucho más eficiente. Hoy tenemos un sistema que para aprobar una ley tiene que ir a una cámara, ingresar en otra, si la rechaza parcialmente se puede insistir. Esto es un proceso largo que entiendo que sería mucho más sencillo y mucho más dinámico un poder legislativo con una sola cámara, un sistema unicameral. Para esto hay que disolver, digamos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y crear una Cámara nueva, y de esa manera también generar lo que nosotros planteamos y que entendemos que por el sistema bicameral distorsiona un poco la representación política, el ser en función de departamentos, y a veces una fuerza política tiene sobredimensionada su representación política en alguna de las cámaras, en detrimento, justamente de la pluralidad y el respeto por las minorías políticas también. Así que eso nos parece que es importante. Así que en el sistema unicameral, ¿cómo se plantea? Digamos, ¿hay un representante por departamento? Nosotros planteamos que la elección de los miembros de los legisladores del sistema unicameral sea territorial, es decir, que se elija uno por cada departamento, y también una lista única de toda la provincia, y que por esas 2 vías se conforme este sistema unicameral, como fue por ejemplo la elección del Parla Sur el año pasado, en donde se elegía uno por provincia y una lista común para todo el país. En Córdoba es así, en Tucumán también tiene un sistema unicameral, y así uno puede en una sola cámara tener representado el poder territorial, que es lo que es el Senado, y el poder, digamos, de mayorías y minorías, y la representación política directamente a través de una lista única en toda la provincia. Nos parece que es mucho más dinámico, mucho más representativo, y también creo que va en sintonía con lo que plantea la sociedad al plantear justamente una disminución de 2 a una sola cámara. Implica sin dudas un impacto importante, no solamente en dinamismo en la tarea legislativa, sino también presupuestariamente. Eso te iba a preguntar, ¿no? Sobre todo después de la gran discusión, la polémica que se armó la semana pasada cuando se conocían. En realidad dicen que es un blanqueo de montos que se les otorgaba a los diputados, y que que sostienen determinados gastos de transporte, fundamentalmente para quienes viven más alejados, pero que genera, digamos, un malestar en la gente, porque hay gente que vive con 5.000 pesos. Sin duda, sin duda. Es, digamos, es como es absolutamente como entendible, digamos, el malestar de la... Además que a nadie le consta lo que el diputado termina haciendo con esos 15.000 No, pesos. sin duda.
que yo creo que en esto hay que justamente generar toda la información, transparentar, dar toda la información para que los ciudadanos conozcan, digamos, en detalle el sueldo de los legisladores, cómo se compone, y esto que planteamos también va en este sentido, justamente en función de en el ámbito del Poder Legislativo, poder hacer una sola Cámara y hacer también mucho más directo el contacto con los vecinos. Lo que ha sucedido con esta discusión de la semana pasada fue en realidad un gasto que antes no figuraba en el recibo de sueldo, se incluyó en el recibo de sueldo, que es en definitiva y objetivamente un hecho más de publicación, si se quiere, sí, de transparencia, pero lógicamente que genera mucho malestar en la sociedad. Sí, totalmente. Creo que bueno, que el impacto, ¿no? Sobre todo en un momento de tanta crisis, ¿cómo crees que va a ser factible, que vas a tener apoyo de los otros legisladores? ¿Cómo Sí. has visto, digamos, desde estos días, desde la presentación del proyecto el viernes hasta... No, yo creo que va a haber un importante acompañamiento. Yo creo que este proyecto se legitima por dos vías. Lógicamente la vía de discusión política, sí, parlamentaria, a través de los representantes, que somos los que tenemos esta responsabilidad de avanzar en este proyecto, y en ese lugar me parece que es importante la recepción que ha tenido este proyecto, y no porque sea un proyecto incluso novedoso. Nosotros lo que hemos tomado en este proyecto son incluso propuestas de otros sectores, del oficialismo, de oposición, de otros legisladores que habían parcialmente también presentado proyectos similares. Algunos planteaban proyectos solamente para limitar mandatos, otros para hacer sistema bicameral o unicameral. Lo que hicimos nosotros es tomar en gran parte estas demandas y evaluaciones de distintos sectores para poder ponerlos a consideración. Y después, lo que creo sí que es muy importante es entusiasmar a la ciudadanía, informar a la ciudadanía y que sean ellos también protagonistas de esta reforma, porque al ser una reforma que, si la llegamos a discutir, va a tener sí, que ver con limitar mandatos, con pensar una constitución, no una próxima elección. Todas las reformas que hemos tenido del 83 a la fecha en Salta y en las distintas provincias, la motivación era si se ampliaba o no la posibilidad de un mandato para el gobernante de turno. Acá lo que queremos hacer es sentar las bases para que el próximo gobierno esté limitado, tenga solamente 8 años de gestión en el Ejecutivo Provincial o Municipal, es decir, corregir, si se quiere, algunos tipos de cuestiones que había sí, que revisar de la Constitución. Entonces me parece que es importante que la sociedad se involucre, que tengamos la capacidad nosotros de contagiarlos, porque de ahí va a surgir la principal legitimación. Si pretendemos discutir este proyecto solamente entre dirigentes políticos, que es una de las partes que es importante pero no suficiente, no vamos a contar con la principal legitimación, que es el apoyo de la gente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los cargos legislativos? Vos decís, bueno, se va a discutir esta constitución Sí. unicameral, digamos, para poder legislar la provincia, pero ¿va a haber alguna limitación en los mandatos? Sí, nosotros que planteamos en términos legislativos Que es... viste que hay muchos legisladores que han sido legisladores casi toda Sí. su vida, digamos. Hay Sí, gente sí, que sí. ha vivido prácticamente en este tipo de funciones. Nosotros lo que hemos planteado en el proyecto, en términos legislativos, tiene que ver con achicar a una sola Cámara el Poder Legislativo y ampliar el periodo de sesiones. Hoy las sesiones comienzan el 1 de abril, Bueno, comenzarla eso es muy bueno. el 1 de febrero. Porque también hay un reclamo de la gente en ese sentido. Hay otras propuestas que no están en nuestro proyecto, pero sí que lo han manifestado, es decir, también queda limitación en las posibilidades de reelección de los legisladores. Me parece que se plantea, se puede discutir y se puede también introducir. Eso lo tiene hoy solamente Santiago del Estero, que limita a 2 mandatos también de los legisladores. Son naturalezas distintas los cargos de legisladores que las de los ejecutivos, que son unipersonales, y se justifica mucho más en los cargos ejecutivos por lo que representa la intendencia, la gobernación, limitar esos cargos, pero se puede perfectamente también plantear para los legisladores provinciales. Buenísimo, bueno. La verdad que está sumamente interesante, sobre todo también esto que era un punto de crítica de que las sesiones empiecen el 1 de abril, que se explicó un montón de veces que bueno, que es una limitación constitucional, pero que achica muchísimo lo que es el periodo legislativo, por más que se hagan trabajos, no sé, que durante febrero ya la gente, cada legislador en su lugar de origen empiece a trabajar, impulsar proyectos y demás, pero las sesiones ordinarias empiezan recién el 1 de abril, ¿no? Creo que estará bueno, podemos avanzar ahí, como decías recién, independientemente del trabajo que me consta que muchos legisladores, tanto en capital como en el interior, lo hacen directamente, no exclusivamente en la función de legislar, sino también con tarea social, con representación y atención a algunos vecinos, y esos son muchos legisladores que también lo hacen.
pero creo que está bueno también que habilitemos por lo menos la posibilidad de que desde el 1 de febrero ya podamos tener sesiones. Está buenísimo. Bueno, vamos a ver entonces cómo se puede avanzar con esto. ¿Has tenido la oportunidad de hablarlo esto directamente con el gobernador, de plantearlo al Ejecutivo, digamos? No, yo decía, esto son planteos que se hacen de distintos sectores políticos. El gobernador se ha manifestado ya hace varios años que él pretendía no modificar la Constitución porque siempre estaba esa sospecha de que cuando se modifica y se cambian las reglas de juego de una Constitución en medio de un mandato, se hacía en beneficio del gobernante de turno. También había dicho que iba a estar un solo periodo. Y está bien, por eso, pero porque estaban las reglas de juego fijadas así también en la Constitución. Pero yo creo que acá hay un escenario nuevo que tiene que ver justamente el comienzo del último mandato del gobernador, y creo que sería bueno como colorario también de su gestión que podamos terminar este proceso de Juan Manuel Urtubey de 12 años con una nueva Constitución en donde lejos de extender mandatos como sucedía anteriormente, se limiten y se ordenen estas cuestiones, tanto del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Bueno, y el tema de la discusión por los jueces, también se va a ver, digamos, esto de cómo se manejan esos pliegos, porque vos decías, hacer que sea indefinido, que no sean periodos de 6 años y que, bueno, queden al arbitrio del poder de turno para que los vuelva a poner en ese lugar, ¿no? Porque también hay una discusión en torno a esto, en torno al Consejo de la Magistratura, cómo se eleva a veces el pliego de menor puntaje, ¿no? Porque es el Ejecutivo el que tiene la facultad de hacerlo y el Senado finalmente termina decidiendo. Entonces, ¿cómo se va a manejar esta área que es tan delicada y que impacta directamente en la sociedad? Aclarar a los jueces, digamos, de primera y segunda instancia pasan un proceso de selección que es el Consejo de la Magistratura, se eleva una terna, el Poder Ejecutivo de esa terna elige uno de los 3 y los designa el Senado. Para los jueces de corte no interviene el Consejo de la Magistratura, directamente el gobernador propone. El gobernador incluyó en el año 2008 un proceso de tachas, de audiencias, en donde democratizó, si se quiere, la propuesta de jueces de la Corte y el Senado elige. Que es más sensible todavía encima. Es más sensible, pero se entiende, digamos, ahí no interviene el Consejo de Magistratura porque también la Corte de Justicia en Salta es el órgano más en Salta, en las provincias y en el país, es el órgano de administración también y tiene muchas facultades políticas también. Por eso se hace, digamos, de este procedimiento, que se viene limitando, digamos, antes directamente el gobernador proponía a cualquier juez sin pasar por Consejo de la Magistratura, sin ningún procedimiento previo. Hoy se cuestionan por ahí algunas designaciones de jueces, pero yo soy miembro también del Consejo de la Magistratura y hay que decir que se ha mejorado muchísimo la tarea en el Consejo. Quizás la gente por ahí piensa que depende de la voluntad o es una elección subjetiva. Está sumamente objetivizado, si quiere, la tarea del Consejo de la Magistratura, en donde el 50% del puntaje es objetivo a través de los antecedentes, ya sea formación académica, cursos, todo lo que se acredita. Entonces ahí, digamos, es una cuestión objetiva. 25% tiene que ver con el examen escrito, que se corrige con un código sin que se sepa cuál es el nombre del concursante. ¿Son exámenes escritos? Porque sí, yo son estrictos. Algunos que eran bastante básicos, que te digo que hasta un estudiante de los primeros años yo los que he corregido yo, digamos que generalmente los que hacen las preguntas son los propios también jueces. He visto que eran hay buenos exámenes, hay malos exámenes, pero creo que la clave tiene que ver con que se corrigen sin que uno sepa a quién está corrigiendo. Se pone la nota y después se saca un sobre y se sabe qué código es de quién, o sea que eso también objetiviza y quita cualquier tipo de velo subjetivo sobre la cuestión. Y después queda la entrevista personal, que se ve el criterio, se analizan varias cuestiones, pero quien tiene mucho puntaje, quien tiene un buen examen escrito, la entrevista personal, sea buena, mala o regular, no genera, si se quiere, un cambio, digamos, porque es que es el momento, si se quiere, de mayor subjetividad que pueden tener los miembros del Consejo de la Magistratura. Y en los concursos que yo he presentado o que he participado, quienes han sido ternados, independientemente de que puedan tener incluso algún tipo de cuestionamiento más subjetivo, porque participó de un gobierno, porque no participó del gobierno, porque tiene tal o cual cuestión en su vida privada, son cuestiones que no son merituables, porque no deben serlo, porque son más opiniones subjetivas dentro del Consejo de la Magistratura. Y bueno, y después está la facultad del Ejecutivo de elegir a cualquiera de la terna, por eso es una terna, digamos, si no, tendríamos que cambiar el sistema y decir, ya no es terna, es uno solo. Claro, el mejor puntaje. Pero también hay que entender que se limitó mucho, digamos, la facultad del gobernador con el Consejo de la Magistratura. Antes el gobernador podía seleccionar a cualquiera sin ningún tipo de examen, hasta el 98 que se estableció el Consejo de la Magistratura en nuestra provincia, digamos, los jueces se designaban
sin ningún filtro previo, sin ningún proceso de selección previa. Se ha avanzado muchísimo, es perfectible como cualquier sistema, pero no estamos en presencia de un mal sistema de selección de jueces. Sí creo que está bueno también cuando hay una participación, hay casos emblemáticos en donde los medios de comunicación consultan, la ciudadanía se involucra y eso también ayuda a mejorar el sistema de selección. Sí, sí, bueno, hay que perfeccionarlo más y yo creo que el Senado también tiene que estar abierto a escuchar, ¿no? Cuando, no sé, se presenta una impugnación, sí. Cuando algún ciudadano se acerca y dice, bueno, por esta cuestión... Sí, quizás hay que prever que no sean cosas tan automáticas, que haya, digamos... Sí. Quizá la gente también recupera su confianza cuando en el Senado se rechaza algún pliego y se pide que se envíen otro, sí. O cuando también nosotros como legisladores ejercemos más también la facultad de juicio político o de jury de enjuiciamiento, digamos, cuando uno dice un juez es inamovible, pero claro. Tiene mecanismos de control, digamos, inamovible siempre y cuando haga las cosas bien. Si hace las cosas mal, digamos, no está mal que se someta a un proceso de jury de enjuiciamiento, que podamos también nosotros tener la tarea de control, que a veces... un sistema más ágil, ¿no? Porque, por ejemplo, ha pasado en juzgados donde por enfermedad, no sé, hay jueces que están muchísimo tiempo afuera o es más lo que pasan sin trabajar, sí. Y no se ponen reemplazos en lo inmediato y lamentablemente ya la justicia de por sí es tardía, imagínate con sí. Conflictos como este, que le puede pasar a cualquiera, pero hay un montón de casos y de personas que dependen, ¿no? De que a veces, nosotros tenemos la facultad de llevar adelante el juicio político, el jury de enjuiciamiento a los jueces de primera y segunda instancia. Uno es muy cuidadoso de no intervenir en las decisiones del Poder Judicial. Y eso a veces inconscientemente, subjetivamente, nos priva de ejercer con mucha más certeza la tarea de control sobre los jueces, que para llegar a una institución de un juez tiene que pasar algo realmente muy grave, sí. y debería ser algo más común, digamos, por el propio control, no por estar persiguiendo jueces o por Totalmente. Hacer una cuestión, sino por, creo que es bueno que desde el Poder Legislativo se controle con mucha más cercanía el desarrollo de los jueces y seamos mucho más celosos, si se quiere, en la aplicación del jury de enjuiciamiento y del juicio político, garantizando lógicamente también, como lo planteamos en este proyecto, la inamovilidad de los jueces, pero cuando no funciona bien un juez, que no tengamos problemas en destituirlo. Por supuesto. Muchísimas gracias, Matías. Muy interesante, la verdad, el proyecto. Esperemos que prospere y que sea también enriquecido, ¿no? Con el aporte de todas las personas que quieran hacer llegar también su opinión y sus fundamentos sobre esto. Que tengas un excelente día. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.